ronda de reflexiones con el señor Luis Lozada Gallardo, director de Radio Cutibalú de Piura. Aplausos, por favor. Buenos días. Siempre pregunto al iniciar este tipo de reuniones, ¿quién de los que están aquí presentes quiere ser periodista? Ah, muy bien. Entonces los demás pueden retirarse, por favor. Claro, solamente son 5 los que levantaron la mano. Allá arriba nada, ¿no? Ninguno. Claro, yo siempre hago la misma pregunta porque a veces nos invitan a reuniones como esta, vamos a hablar del periodismo, y resulta que no estamos muy interesados en el tema. Pero bien, siendo que debo, de todas maneras, creo, contribuir en algo a la reflexión, yo he preparado lo siguiente. Cada vez que me invitan, siempre me fijo en las palabras que tienen los temas a tratar. Entonces, siguiente, por favor. Un ratito. Siguiente, por favor. ¿Qué es rol? ¿Qué es rol? Una de las primeras preguntas, porque me están invitando a hablar sobre el rol del periodismo. Entonces, una de las primeras preguntas que me hacía era, ¿qué es rol? Bueno, muy bien, función. Siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápido por el tiempo. Entonces yo me preguntaba, ¿rol es igual a rol social? Va un poquito más allá. Siguiente, por favor. Y me hacía la pregunta, ¿y qué es función? Y ahí encontraba una palabra interesante, como un fin determinado. Entonces, uno ejerce un rol como un fin determinado. ¿Cuál es tu fin? No es la tumba, sin duda alguna. No es. Posiblemente tu fin no sea terminar la carrera, licenciarte en comunicaciones. No debería ser el fin. El fin debe ser más allá que terminar una profesión, ¿no es cierto? El fin tiene que ver con el aporte que tú vas a dar. ¿Para qué estás en la vida? ¿Para qué existes en la vida? Los medios de comunicación también tienen que plantearse entonces, ¿cuál es el fin? ¿Para qué estoy aquí en la sociedad? ¿Para qué estoy aquí como Cutibalú? Siguiente, por favor. Y también me pregunté qué era crisis política, pues, porque nos han dicho que hablemos sobre el rol del periodismo en crisis política. Entonces una pregunta es, ¿a qué le llamamos crisis política? Y esto fue lo que encontré. Siguiente, por favor. Aquí hay un concepto un poco más amplio. Entonces yo me fijaba en la palabra donde se altera o rompe el normal funcionamiento del sistema político. Y eso se lo dejo a ustedes. ¿Cuándo se considera que se altera o se rompe el normal funcionamiento del sistema político? ¿Cuándo lo alteramos? Porque ahí devienen otras preguntas. ¿A qué le llamamos que está bien? ¿A qué le llamamos normal? ¿A qué le llamamos alterar el sistema político? Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos. Y lógicamente, yo me preguntaba, nuestro fin en la sociedad, frente a un estado de cosas, va a depender de nuestro actuar. ¿Qué periodismo? ¿De qué periodismo estamos hablando? Siguiente, por favor. Y depende del medio de comunicación que ejerce ese periodismo. Porque no todos los medios de comunicación ejercen el mismo periodismo. Eso también lo tienen que analizar. Ustedes pueden hacer hasta tesis de eso, les digo. Siguiente, por favor.
Lógicamente hay diversos medios de comunicación y cada uno tiene unos principios que seguir y existe para algo. Así como ustedes tienen un fin particular en su vida, los medios de comunicación también tienen un fin particular. Algunos es el negocio lo que les motiva nada más. ¿Para qué vamos a decir que no? ¿Cierto? Sí, sí. Siguiente. Eso, claro, cada medio de comunicación tiene una apuesta, por supuesto. Tú deberías tener una apuesta en la vida, por supuesto. Tú tienes que tener un fin en la vida. Los medios de comunicación también. Apostamos por esto. Yo apuesto por esto. Yo puedo apostar para que la sociedad se mantenga así como está. Sí, yo puedo apostar. Si es malo o es bueno, lo debatiremos. Pero lo cierto es que cada medio de comunicación tiene una apuesta. Existe para algo. Su aporte es diferente entre medios de comunicación. Siguiente. Siguiente, entonces. ¿Qué función cumplen los medios de comunicación cuando el orden político, ahí debería ser, se altera? ¿Qué orden? ¿El orden que nosotros deseamos? Muchas veces, cuando hablamos de orden, hablamos de mantener el statu quo. ¿Qué significa statu quo? Eso, el estado en el que están las cosas, mantener las cosas como están. En Chile ha pasado mucho de eso. Las cosas estaban así y ahora es cuando nos dicen, ¿no? A través de videos. Esto venía desde hace 30 años. Y entonces, la pregunta es, ¿y los medios de comunicación dónde estaban cuando la gente en Chile salía a reclamar por las AFPs, por la privatización de la educación, por la privatización de la salud? Porque se quedaron posiblemente tranquilitos, manteniendo el orden. Ahí estamos bien, todos calladitos, todos tranquilos, no pasa nada. Estaba pasando un montón de cosas por debajo. Siguiente. Ya, y entonces aquí, y posiblemente, me avisa quién me está controlando el tiempo. Qué bueno, me viene bien. Porque miren, aquí en esta pregunta, en estas dos últimas preguntas, quiero que le presten atención. ¿Ya? Miren esas dos últimas preguntas. La función que cumple un medio de comunicación está en relación directa con quién es el dueño del medio de comunicación. ¿Ah? Por supuesto, no hay que ser ingenuos. Por eso es que les voy a pasar la siguiente diapositiva. Porque depende de quién administra el medio de comunicación, dependerá qué quiere entonces. El que funda un medio de comunicación, ¿para qué lo funda? ¿Para qué quiere que exista? Tiene que ser para algo. Tiene que tener un fin. Es obvio. ¿No? Ahora dicen obvio, creo, ¿no? Es obvio. Y ahí entra el tema de la concentración, ¿ves? Y eso lo tienen que saber ustedes. Pueden hacer una tesis, por si acaso, les advierto de esto. Miren. En el Perú tenemos 8 grandes grupos que son esos. Ellos son los dueños de los medios de comunicación y las noticias que vemos, leemos y escuchamos vienen de estos grupos grandes. Hay otros sí, pero estos son los más fuertes, los que invaden todos los hogares del Perú. ¿Usted se ha fijado que cuando va a ver un noticiero, ve una noticia y la misma la ve en el otro noticiero y la misma la ve en el otro noticiero y lo mismo escuchan a través de la emisora y cuando lee el periódico es lo mismo que usted vio en la noche anterior? ¿Se ha fijado en eso? Si no se ha fijado, fíjese pues. ¿Por qué sucede eso? Por esto. A ver, aquí un ejemplo. Miren, el grupo El Comercio
no solo es medios de comunicación, ese es otro tema. No es solo medios de comunicación. Pensé que iba a alcanzar con mi mano, ingenuo yo. Pero fíjese, el Grupo El Comercio, entre los medios de comunicación, tiene acciones en América Televisión, Canal N, en El Comercio, Perú 21, Trume, Gestión de por correo, El Bocón, Publimetro, o la cosa más, ¿no? Gestión, Correo, Perú 21, ta. Pero si se dan cuenta en esta parte, la izquierda para ustedes, este grupo también tiene varias empresas, ¿no? Coney, inmobiliarias, editoriales, ¿sí? Entonces no es solo un medio de comunicación. Correcto, sigo. Otro ejemplo, ¿ya? Grupo Latina, es lo mismo. Tienen la televisión, pero el grupo también tiene. ¿Han visto las clínicas Delgado, las clínicas AUNA? Acá hay algunas, ya, pertenecen al Grupo Latino. Jesús Antonio Zamora León es el presidente del directorio de Latina. No sé si seguirá siendo, porque esta es una investigación de ojo público. Y no sé si seguirá siendo el señor. Pero en fin, la idea es esto. Y miren, tiene por ejemplo propiedades, tiene pesquera, la pesquera Diamantes es de ellos, Credicor es de ellos, Prima es de ellos, Pacífico es de ellos. Sigo. Ahí. Ya. Entonces miren, lo que les quiero decir, voy a concluir mi participación aquí, porque sé que estoy ya sobre los 10 minutos, ya están algunos bostezando, por lo cual les agradezco, porque son como un reloj para mí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Miren, solo por una pregunta lógica. Imagínense que en el Perú se esté debatiendo una ley que le quite muchos privilegios a las AFPs. Ya, imagínense, ¿no? Imagínense que tenemos un Congreso respetable. Imagínense, he dicho, que tenemos un Congreso respetable y han puesto sobre la mesa el debate sobre las AFPs. Que las AFPs es un cuentazo, un cuentazo. Muy bien. ¿Tú estás afiliado a la AFP, Pepe? No. Ya. Asegúrate, porque ni a ti ni a mí nos van a dar una pensión digna cuando estemos viejitos. Dentro de unos años, compañero. Entonces, imagínense que en el Congreso están debatiendo una ley sobre las AFPs, porque hay muchos privilegios para las AFPs, y nosotros no necesariamente somos los más beneficiados. Ya. ¿Cómo creen que van a informar el Grupo Latina sobre eso? La respuesta la tienen ustedes, ¿no es cierto? Hasta aquí lo voy a dejar, porque tengo muchas más diapositivas, pero las alianzas de los medios, las amicalidades de los medios. Ay, eso no debió ser. Bueno, ya. Pero bueno, ya, eso es. Seguramente en las preguntas, ojalá que hayan preguntas, ya vendrán algunas respuestas, pues. Nada, muchísimas gracias, muy amables. Estoy para atender las preguntas que vengan hacia adelante. Vamos a conversar un poquito sobre el tema que nos habían señalado para esta exposición. Y de ahí nada más quería hacerle una referencia al señor Lozada, porque yo vengo laboralmente de una empresa que es nacional y que es consorciada, como él ha mencionado, con otros, digamos, otras empresas, en este caso otras radios musicales. Lo que hay que ver como periodista, y me llamaba la atención que cuando pidieron levantar la mano quienes querían ser periodistas, casi que era el 2% de los que están aquí. Créanme, cuando yo estaba en la universidad tenía tal vez la misma respuesta que ustedes, ¿no? El no optar por el periodismo directamente, sino por alguna otra rama que nos brinda la comunicación.
Finalmente tuve la oportunidad de ingresar a un medio grande como es el Grupo RPP, que es mi casa desde hace muchos años, donde junto al tema de profesión, de tema académico, te da una formación también como medio propiamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese porcentaje pequeñito, ya cuando ustedes se gradúen, podría incrementar, viendo ustedes cómo es la carrera en sí y lo que se logra, ¿no? La llegada que podemos tener. ¿Qué marca al periodista dentro de una crisis política? No solo dentro de una crisis política, dentro de un país, nosotros jugamos un rol importante en el sentido de la información que canalizamos. Ahora ustedes son una generación de muchas redes sociales, ustedes ven mucha información, hay que saber canalizar esa información. ¿Por qué? Porque esa canalización correcta nos va a llevar justamente a afrontar mejor estas crisis que pueden haber dentro del país, a tener una mejor comunicación, una mejor información, a ser responsables. Los periodistas debemos ser responsables de la información que manejamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el canal que hacemos que el resto de personas se formen una opinión en un hecho específico. Sin mediar ahora más ejemplos, sin retroceder mucho, en la disolución del Congreso. Fue una gama de informaciones y nosotros como periodistas teníamos una responsabilidad muy grande porque era una crisis que se afrontaba dentro del país. A veces hasta manejar terminologías en la información que nosotros damos hace que nosotros ayudemos a la gente a formarse una opinión. Esa opinión que nosotros podemos ayudar a formar, es importante como periodista tener una base como lo mencionaban ahora, como persona, valores, ética y también un criterio. Ese criterio nos lo da lo que ustedes están haciendo, una formación académica universitaria. Esta formación nos lleva a tener una información, darlo lo más equilibrada posible, y si es plural, lo más también, todas las diversas formas que pueden haber de información, porque no solo el medio, mi medio, tiene y todos los medios tienen una línea editorial, pero esa línea editorial también va unida a cómo es el periodista. Si el periodista está bien formado, está con los valores, con la ética y sabe la responsabilidad que tiene, una línea editorial no le va a marcar tampoco una pauta, porque finalmente el periodista es libre y puede dar su propia, no su propia información, sino canalizarlo de la mejor manera, que es lo que debemos hacer y la responsabilidad que tenemos como periodistas. Brindar esa información exacta, mirar en distintos aspectos. Les mencionaba lo de la disolución del Congreso porque ahí se dieron una gama de informaciones. El periodista lo que hacía era recabarlo, y en ese ejemplo, por ejemplo, citando el tema de la disolución, habían tantas informaciones y uno tenía que ser lo más plural posible, porque solo éramos un canal para enviar la información y cada uno se forme su opinión. Habían quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. Nosotros debemos tener en cuenta que ninguna postura en un tema de crisis, ninguna postura es mala o es buena, todas las posturas son respetables, porque esas posturas diversas, plurales, equilibradas, nos van a llevar finalmente a darle a la ciudadanía una opinión, a que se genere su propia opinión, porque finalmente detrás de todos los ciudadanos cada uno tiene intereses políticos, económicos, ideológicos, algunos defienden un partido, pero nuestra labor como periodistas es encaminar un mensaje neutral, equilibrado y de distintos sectores, de distintas gamas. Eso va a ayudar a que nosotros aportemos de darse, como se está dando, una crisis política. La crisis política viene también, lo mencionaban unos especialistas el fin de semana en CNN, porque la gente, por ejemplo, a uno le hablan de democracia y la gente no tiene una idea clara. La gente asocia la situación del país, en nuestro caso, con corrupción, con malos políticos, pero quienes optamos en el caso de los políticos somos nosotros como ciudadanos. Nosotros debemos forjarnos una opinión en base a la información que tenemos
para también ayudar a la ciudadanía, al país a salir adelante. Ahora mencionaban la labor que nosotros cumplimos como periodistas, pero también, más allá de ser periodistas, somos ciudadanos y nuestra responsabilidad es tal en mandar un mensaje limpio, ordenado, un mensaje que nos permita a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones. No solo en la crisis política, sino en demandas sociales. No solo el Perú es tema de corrupción, ahora hay tema de crisis en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Entonces, no es que el periodismo sea bueno o malo en un determinado país, es que también como ciudadanos debemos comprometernos a canalizar bien los mensajes. Como periodistas, por ejemplo, ahora hay una gama de recursos de comunicación. Ahora todo el mundo tiene un celular y puede también los blogueros, no solamente un periodista puede transmitir información. Hay blogueros, hay personas que se dedican a recabar información y la transmiten a través de los medios interactivos, redes sociales. La función de nosotros como periodistas es, por ejemplo, filtrar esa información, ver de dónde viene, darle sustento si es que la merita y nosotros transmitirla desde un medio pequeño, desde un medio grande, porque eso va a ayudar a que poco a poco formemos opiniones y podamos aportar e ir saliendo de las crisis políticas, ¿no? Políticas, sociales, económicas. El rol del periodista es muy importante siempre que esté equilibrado, sea plural, sea objetivo, porque vamos a permitir un buen mensaje. Si no tenemos esas cosas, simplemente estamos cumpliendo una función tal vez dentro de un medio de comunicación. Ahora, mencionaban de los medios de comunicación que tienen alianzas o que son consorciadas. Sí, puede ser. Yo pertenezco a una empresa que es nacional, tiene otras empresas que la conforman, que en el caso de mi empresa son radios musicales, pero lo que es más importante es que nosotros como ciudadanos, como referentes de un medio, tenemos la opción de cambiar si queremos, o de no creerle a ese medio, o de validarle la información, porque nosotros como medio de comunicación, yo por ejemplo no los puedo obligar a que escuchen mi programa lo van a escuchar, y no solo el mío, sino también a nivel nacional, si son de interés, si comparten información fidedigna, si ustedes ven que la información que les estamos dando es veraz. No necesariamente la empresa puede influir, como dicen, si nos dejamos, pero tenemos la opción. Yo puedo cambiar el dial, puedo dejar de comprar un diario, puedo dejar de ver ese programa. Es decisión de uno, más allá de el contenido que la empresa pueda dar. Finalmente, sí, cada medio de comunicación es una empresa. Su fin también va a ser económico, obviamente. Pero, por ejemplo, yo les hablo dentro de la empresa que llevo más de 10 años trabajando. Yo hasta ahora siempre he tenido independencia entre el tema económico de la empresa y el tema de prensa. Entonces, la gente respalda en su mayoría los contenidos, por ejemplo, del grupo RPP. Tenemos esa veracidad. Tal vez a algunos no les parezca así y también es respetable. Entonces, eso nada más como contraparte a lo que se mencionó de los grupos, y que es respetable también las indicaciones que se han dado. Volviendo al tema del periodismo, es importante que ustedes tengan en cuenta la formación académica que se les va a dar o que se les está impartiendo acá, porque finalmente es lo que los va a llevar a tener un buen desarrollo profesional y ayudar como profesionales. No podemos ser exentos de la realidad que tenemos ahora, y como profesionales tenemos que aprender más aún teniendo un rol como periodistas. Hay que ver el tema de la crisis, orientarla a salidas, a ver la democracia dentro de nuestro país y a canalizar bien la información, nosotros somos un referente, un medio para otras personas. Los periodistas, somos en un tiempo de crisis, un factor muy importante. Imagínense, ustedes se disolvió el Congreso.
Ustedes están dando esa información a miles de personas. Somos un factor clave e importante, y ese factor clave debe tener una buena formación ética, una buena formación profesional, para desde nuestra tribuna, en este caso el periodismo, ayudar a nuestra realidad nacional. Así que chicos, siempre la ética y toda profesión responde a temas deontológicos, siempre tenganlo presente, en cualquier ámbito que ustedes se desarrollen, porque va a servir en beneficio de nuestro país. Gracias. El tema de hoy que nos reúne es precisamente el periodismo en tiempos de crisis, ¿no? Y la crisis en el país no es en un tema periodístico. La crisis en el país es un problema de valores ciudadanos. Eso es lo que nos ha llevado a esta crisis política que vivimos actualmente, ¿no? Eso es lo que ha llevado también a Chile, a Ecuador, a Bolivia, donde se han visto infinidad de protestas, gente que ya no quiere candidatos o presidentes que se reelijan 3, 4 veces. Y es precisamente esa crisis de valores la que nosotros como medio de comunicación nos encargamos de aportar en algo. Ustedes como peruanos y estudiantes de comunicación seguramente han estado también muy metidos, muy interesados en conocer todo lo relacionado a la crisis que hemos vivido en estos últimos meses en el país, ¿no? Con la disolución del Congreso. ¿Qué papel hemos jugado nosotros como medios de comunicación, como periodistas ahí? La respuesta es un papel muy importante, ¿no? Nuestro papel ha sido ahí fundamental. Les decía que la crisis política no es que la haya descubierto el periodismo hoy, es una crisis que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, décadas, y ese tema que precisamente les comenté hace un momento se debe a un tema de valores. El periodismo lo que ha hecho simplemente es exprimir esa herida y ha rotado la puso, ¿no? Precisamente uno de los muchos reportajes que se han hecho en el país con medios de comunicación, porque en esto todos los medios nos hemos unido sin ponernos de acuerdo, pero ya cansado de ver tanta ineptitud, tanta corrupción, tanto robo al país, ¿no? Han ido saliendo poco a poco muchos casos, de los cuales ahora ya podemos ver que tenemos 3 presidentes detenidos, presos, ¿no? Otros más buscados, otros suicidados. Y en fin, como vemos, la crisis política en el país no la hemos creado los medios de comunicación. Hemos aportado simplemente a que se conozca. Ese es nuestro valor. Y lo hemos hecho a través de los diferentes medios, informaciones, y apoyado, por cierto, también por la tecnología. Hoy hemos logrado conocer muchas cosas a través de la interceptación telefónica, por ejemplo, ¿no? A través de grabaciones, que antes, hace muchos años atrás, no se podía. Hoy la tecnología nos ha ayudado a eso, ¿no? De tal forma que los medios de comunicación han sido su participación fundamental para poder desequilibrar a este tipo de corrupción que siempre ha estado enquistada en los poderes del Estado, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? En el país, el 1% de la población son los que gobiernan. Y es ahí donde está el problema. Y la parte medular, la parte más importante nuestra como ciudadanos es cómo es que nosotros hemos dejado que lleguen ahí y permanezcan ahí esas personas, ¿no? Volviendo un poco al tema periodístico, informes, reportajes como lo de IDL Reporteros, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado a IDL Reporteros, ¿no? Ha permitido que muchas de estas irregularidades que se han ido cometiendo dentro de los poderes del Estado se conozcan, ¿no? Y es a través de esa presión de los medios de comunicación, es a través de esa investigación que hacen los periodistas, es a través de ese compromiso ético que tenemos nosotros con la sociedad, es que hemos podido poco a poco ir derrumbando esas murallas muy fuertes que han tenido siempre la corrupción, ¿no? Y se han amparado siempre en la impunidad. Así que
si hablamos de la importancia de los medios de comunicación, ese es su valor, ¿no? Rebuscar, investigar, dar a conocer y lograr que la sociedad sea un poco más justa en este sentido, ¿no? Así que volvemos nuevamente al tema de valores. Llegar ahí no podemos hacerlo nosotros solos como medios de comunicación, necesitamos también de la colaboración de la ciudadanía, ¿no? Porque ustedes como ciudadanos pueden aportar, pueden, desde el simple hecho de recurrir a una urna a votar por alguien, ya están ustedes haciendo mucho por el país, ¿no? Buscando a la mejor opción. Ahora se nos viene, por ejemplo, una elección nuevamente al Congreso. Los mismos candidatos que estuvieron, o perdón, los mismos congresistas que estuvieron en el Congreso anterior están queriendo volver. Entonces es ahí donde nosotros como medios de comunicación tenemos una tarea muy especial de descubrir quiénes van, de expurgarlos bien, de investigarlos para que ustedes como ciudadanos tengan conciencia de lo que van a hacer a la hora que recurren a una urna, ¿no? Pero les vuelvo a decir, eso no lo hacemos nosotros solos, necesitamos de la sociedad, necesitamos de que la ciudadanía esté de nuestra parte y nosotros hacer nuestra tarea. Hacer investigación periodística para descubrir la corrupción, descubrir hechos irregulares es difícil a veces. Nosotros como periodistas estamos sujetos muchas veces a riesgos, a amenazas, a desprestigios a través de las redes, que ahora las redes se han convertido en el medio o la pizarra donde todo el mundo despotrica, insulta, crea no sé, falsas imágenes de los periodistas, y nosotros como investigadores estamos sujetos a eso también, ¿no? Entonces, antes de que ustedes asuman algo o un hecho como una verdad, investiguen siempre, ¿no? Investiguen, cerciórense bien, no se dejen manipular a través de las redes. Recordemos que la corrupción en el país ha sido muy fuerte. Para llegar a esta crisis que tenemos hoy ha sido muy fuerte. Y se resiste esa corrupción a morir. Y no la vamos a destruir tan fácilmente. Van a pasar muchos años, tal vez, ¿no?, para poder dejar atrás este negro panorama que tenemos hoy de corrupción y de crisis política en el país, ¿no? Entonces, nosotros como comunicadores, nuestro compromiso es seguir adelante, investigando, informando, que esa es nuestra principal función como periodistas que hemos asumido, y además también como medio de comunicación. En Piura, particularmente nosotros como diario Tiempo, tenemos también tareas que cumplir, y también tenemos crisis políticas regionales, ¿no?, que es donde tenemos que estar ahí trabajando. Tenemos una crisis de instituciones como el gobierno regional, por ejemplo, municipalidades que no avanzan, y entonces es una crisis globalizada a nivel de región que necesitamos también investigar, necesitamos meter ahí nuestra nariz para ver qué pasa. Así que la crisis, como les comenté, no es que la hayan desarrollado o la haya hecho el periodismo ni la prensa. La crisis estaba ahí, simplemente nosotros como medios de comunicación, como periodistas, hemos sacado a la luz lo que ya existe, y lo seguiremos haciendo porque ese es nuestro compromiso. Y ustedes como ciudadanos, el compromiso es mantenerse alertas, ¿no?, analizar, ¿no?, y no dejarse pues llevar por las cuestiones de las redes sociales, donde todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede insultar. Bueno, muchas gracias y ahora viene la pregunta, ¿no? Preguntas sean breves y concisas para promover con mayor cantidad de participantes. Una persona alcanzará el micro para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Hola. Levanten la mano. ¿Quién quiere preguntar? Por acá. Hola.
¿Qué tal? Buenos días. Al comenzar la exposición del foro, la profesora Bella comentaba que, bueno, citó a dos personas que siempre tocan el tema del periodismo muy importante como cuestión de calidad humana. Y el señor Moncada explicaba que había una crisis de valores, la señorita, no sé, Pedro Fiestas, hablaba que la crisis política donde ellos veían era simplemente informar, concientizar a la sociedad. Y el señor Lozada también decía que la función importante que era buscarle un fin. Pero ustedes como medio, y entendiendo el contexto social, ustedes como medios de comunicación, ¿cómo están fortaleciendo el tema de valores y ética como medios de comunicación? Sugiero que se hagan las preguntas y luego respondemos en bloque, ¿les parece? ¿Sí? ¿Por aquí había alguien más? Buenos días, mi nombre es Angie Gómez y la pregunta es para los tres ponentes. ¿Cómo motivar a los estudiantes de comunicación para que sean periodistas y de los buenos? Buenos días a todos y cada uno de los presentes. Felicitar la participación de la señorita Lina Fiestas, señor Moncada y nuestro amigo Lozada. Y bueno, y a la universidad por dar esta oportunidad. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, he escuchado la participación de los dos últimos, no puedo escuchar la participación de nuestro amigo Lozada, pero creo que por ahí van en la misma línea. ¿Por qué siempre mencionan que las redes sociales no son confiables? Si ustedes también como medios de comunicación las usan, cuando las páginas en realidad también tenemos acceso a información y cruzamos información. Gracias. ¿Alguien más por allá? Buenos días, mi nombre es Jorge Camino. La pregunta es para los tres ponentes. Quisiera saber cuáles son los pasos para ser un buen periodista, para llegar a ser un buen periodista. Y ¿es certero siempre decir la verdad? A ver, una pregunta final y respondemos este primer bloque. Buenos días. Según lo que dice el señor Luis Lozada, nos comentó que la función que cumple el medio de comunicación depende de los dueños. Y hablando acá del rol de periodista en la época de la crisis política, ¿cómo cree que influye eso en la comunidad si es que justamente los medios de comunicación influyen, depende de todo lo que quieren mostrar y no muestran tal cual lo que es? Le repito, ya. Usted nos dice que la función que cumple el medio de comunicación depende de sus dueños. Y el tema es el rol del periodista en la época de crisis política. Si hablamos de que los dueños nos ponen, o les ponen ustedes que ya son egresados y trabajan, las normas o estatutos de qué hablar, qué decir, qué no decir, entonces, ¿cómo es que nosotros, que somos la futura generación, podemos contra eso, sin afectar a la verdad y a lo que tenemos que decirle a las demás personas? Muy bien. Sus respuestas, por favor. Gracias. Hola. A ver, aquí está el micrófono. Aquí el micrófono. Hola. Hola. ¿Cómo fortalecer los valores desde el medio de comunicación? A ver, los medios de comunicación no van a fortalecer los valores tenemos que tenerlos desde nuestra formación. Es una cuestión que nace desde el hogar. O sea, una persona que llega con
una crisis de valores, no es muy ético, no tiene costumbres morales, o sea, es difícil que se adecue a un medio. El medio no es nuestra función formarlo en valores. Lo vamos a tener que parametrar, seguirlo a una línea editorial, pero es la persona. Es la persona, y esa formación la recibimos desde el hogar, ¿no? De cómo lo hacemos. Y empezando de cosas sencillas, ¿no? De aprender a respetar horarios, aprender a ayudar a la casa, aprender a respetar a los padres, aprender a ayudar, ¿no? Que son cosas sencillas que uno va formándose y llega a una etapa adulta donde esos valores se van a ver reflejados en nuestro trabajo. Entonces, si tenemos una carencia, una falacia en este tema, difícilmente vamos a tener que abordarlo, ¿no? Y en cualquier momento va a resbalar, ¿no? Entonces, no es así. O sea, por eso en un principio lo que yo les dije era que tenemos una crisis de valores en el país. No solamente es en Piura, es a nivel nacional, ¿no? Donde se requiere trabajar bastante ahí. ¿Cómo motivar a los periodistas para que sean buenos? A los estudiantes para que sean buenos periodistas. Al igual que es un tema de actitud, además, es de gustarle, tenerse el gusto por la justicia, por buscar siempre la verdad. Eso es lo que nos impulsa a nosotros a ser buenos periodistas. Un periodista que llegue a una sala de redacción con esas aptitudes, ¿no? Entonces es bienvenido. Y ese periodista va a hacer un trabajo muy eficiente, ¿no? Porque siempre le va a gustar que la verdad salga a flote, investigar, ¿no? Y mantenerse siempre en una línea de la justicia, que es lo más importante. Un periodista, en cierta forma, a veces queremos ser jueces, ¿no? Y meter presos a todos, pero esa es nuestra función, ¿no? Pero sí la de investigar y buscar la verdad, que ese es nuestro valor mayor que tenemos dentro de la profesión. En la primera pregunta que manifestaron del tema de valores, no sé si se refieren a tema de valores nosotros como periodistas, como personas, o que el medio de comunicación imparta algún tema de como buena información, no me queda claro. ¿Te refieres? Sí, te escucho. Ya, no me hablas de los contenidos, sino de como periodista. Lo que pasa es que sé que el periodista tiene un reglamento de ética, un libro del cual lo sigue, entonces me refería más que todo en ese ámbito. Ya. Exacto. Lo que dijo el señor Neira es correcto. Es como que el medio no te va a formar. Es una persona que ya está formada no solo familiarmente con valores que te los enseñan desde la casa y que se fortalecen tal vez con una profesión, con estudios, no solo universitarios, pueden ser técnicos, hasta empíricos tal vez, porque hay gente que se instruye de manera personal, sin ninguna tutoría de una universidad o de un instituto. Pero no es que vamos a llegar al medio y si eres de los que oculta información o más o menos ves la información que te conviene, el medio te va a corregir. No es así. El medio no es una escuela o tu trabajo. No solo como medio de comunicación, sino en cualquier trabajo. Tú te vas a desempeñar de acuerdo a lo que eres como persona y los valores y la ética que vienen desde casa. Simplemente vas a ser un buen o un mal profesional como persona, como eres tú, ¿no? Vas a buscar lo bueno y lo malo de acuerdo a los valores que tú tienes, no necesariamente un periodista. Pero si existe una crisis de valores en las familias, ¿usted no cree que se estaría formando periodistas un poco mediocres? Sí, pero te repito, el tema de valores ni siquiera, como dicen, ¿no? El profesor te enseña a leer, a sumar, a historia y geografía,
el portarte bien, el respetar, el saludar, el pedir perdón, permiso, disculpa, gracias, viene de casa. Y esa formación de casa simplemente se va interiorizando a medida que pasan los años y la formación que uno recibe. No, yo quiero, ya te tocó, pues ahora me toca a mí. A ver, yo les voy a leer el artículo 14 de nuestra Constitución, la de 1993. Miren, el artículo 14, ¿cómo te llamas tú, amigo? Sí. Irving, muy bien. Irving, te agradezco la pregunta porque es bien interesante y profunda, sin duda. Lo que ellos dicen, tienen razón. Entonces yo no voy a repetir lo que los compañeros dicen, ¿no es cierto? Voy a añadir algo más. Y les voy a leer el artículo 14 de nuestra Constitución Política del Estado, la de 1993. Entonces, este artículo habla sobre la educación para la vida y el trabajo, pero también habla de los medios de comunicación. Y habla sobre la educación, promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación, el deporte. Prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país, la formación ética y cívica. Muy bien. Y antes que acabe el artículo, así como quien ya que no, dice: los medios de comunicación social no interrumpamos, por favor. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo repito ya, artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Otra tesis, de aquí sale otra tesis, ¿ah? Van a salir varias tesis de este conversatorio. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Eso dice bastante. Porque los compañeros, la compañera, quien habla, entonces desde nuestros medios, desde nuestro quehacer, debemos saber que somos colaboradores para el tema moral y cultural. ¿No es cierto? Entonces, nosotros colaboramos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Perdón? Hay discrepancias por acá. Ah, eso está bonito, está bonito. Eso es bien bonito porque así uno aprende un montón. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. ¿En la educación moral y cultural de quiénes? De la población, pues. ¿No es cierto? Bueno, a ver, no estás de acuerdo, ya de aquí tú tampoco estás de acuerdo, no hay problema. No les voy a dar el micro, simplemente. ¿Sabes dónde se origina el problema de nuestro quehacer y el tema moral y cultural? Porque muchas veces nosotros como medio de comunicación ponemos el rating por delante. Y a veces, no siempre, a veces la fregamos. Porque entonces damos lo que le gusta a la gente. Y por eso está el tema del valor de las verdades. Valor de la verdad es un programa, ¿verdad? De Beto Ortiz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es así? Porque le da rating, es uno de los más escuchados, vistos. O el tipo le sacó la vuelta a la fulanita de acá y ya regresó con él. ¡Ay, que lo vieron con él! Y se besó con tal. ¿Eso ayuda a la educación? ¿Estoy colaborando con la educación moral? Es difícil decirlo, pero hay que decirlo. Yo creo que hay que decirlo. Y eso responde a la segunda inquietud, porque hay dos más preguntas allí. El tema de cómo ser buenos
periodistas, cómo incentivar a los estudiantes para que sean buenos periodistas. Yo creo que la compañera y el compañero han dicho algo básico, importante, y ahí no hay discusión. La familia es el primer pilar, pero luego el colegio, los medios aportan un poquito más, ¿no es cierto? Es un poco complicada la situación porque ¿cómo te motivamos a ti? Nos están preguntando, ¿cómo me motivan a mí? Nos están diciendo, amigos de los medios de comunicación, ¿cómo me pueden motivar para ser un buen periodista? Eso es lo que nos están preguntando. No es tan sencilla la respuesta, porque en gran parte depende de uno, ¿no? Acá el doctor Julio Castro, que es psiquiatra, seguramente nos apoyará en algún momento en eso, pero en gran medida depende de uno. Sin duda que la formación familiar, la mochila que llevamos puesta, influye mucho. Pero aún con todo lo que podamos tener en contra, hay un término que se llama resiliencia, así se llama, ¿no? Resiliencia. Que a pesar de todo lo que hayamos pasado, todos los sufrimientos, a pesar del barrio en que nos hayamos criado, a pesar de las familias que podamos haber tenido, eso no es nuestra culpa necesariamente, tenemos la capacidad de, por el libre albedrío, por propia voluntad, de cambiar y tomar decisiones en la vida. O sea que tú decides, amigo y amiga. Le voy a dar el pase, pero no para que me contradigan, sino para la tercera y cuarta pregunta. Mencionaban por qué las redes sociales no son confiables no son confiables si nosotros como medios también usamos las redes sociales. Yo mencioné no que las redes sociales no eran confiables, sino que habían muchos medios, instrumentos de comunicación. Nosotros también tenemos una web, pero nosotros tenemos que saber de dónde vienen esas informaciones, porque hay muchas informaciones falsas. Y antes de crearnos un criterio o una opinión, tenemos que ver de dónde viene esa información, si tiene sustento, si no lo tiene, quién lo está posteando, porque no todo lo que vemos en las redes sociales tiene certeza o ha sido verificado. Y como periodistas y hasta como ciudadanos, para tener una opinión de la realidad, no podemos fiarnos de todo lo que hay en la web. Como dicen, no todo lo que hay en las redes sociales es verdadero. Hay que hacer un filtro y ver qué tan fiable es esa información. Todos los medios de comunicación tienen su propio tratamiento de información y ya dependerá de cada uno el tratamiento que le va a dar a la información que le da determinado medio. Pero ahora todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Yo puedo haber escuchado algo y sin sustento lo posteo, viene otra persona, postea lo que yo he hecho sin ningún criterio, sin ninguna base, y así se va haciendo una bola de una información que de repente no es verdadera y que perjudica en formar alguna opinión. Pero no es que todo lo que hay en las redes sociales es malo o es bueno, simplemente hay que tener un criterio y determinar de dónde viene esa información. Yo no voy a contestar esa pregunta porque no lo he dicho y vino tarde el compañero a mi posición, no sabe lo que te has perdido. Bueno, lo de las redes sociales, no todo es malo, pero sí hay que tener bastante criterio para saber diferenciar entre información buena y mala. Las redes sociales, bueno, actualmente estamos muy saturados de información a través de las redes. Recibimos información a cada momento, por todos lados. Es una saturación de información que se recibe a través de las redes, pero las redes también son aprovechadas por personas que no tienen escrúpulos o buscan algún interés político o económico para confundir. Entonces, dentro de esos, como es fácil hacer una página web, un blog, ¿no? Es fácil hacerlo, poner un noticiero, cualquiera lo puede hacer. Entonces, el criterio es que hay que tener bastante filtro a la hora de leer informaciones, ¿no? No es que todas las redes estén malas, ni todos los noticieros sean falsos ni mentirosos, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Hay que ir a páginas
o portales que tengan bastante credibilidad y sobre todo saber quiénes están detrás de ellos. Ese es básicamente el criterio que debemos tener nosotros como comunicadores, como ciudadanos o como estudiantes a la hora de consultar una de estas redes. No creer a la primera lo que me están diciendo. Y eso es lo que siempre a veces hace daño a la información, ¿no? Sí, otra pregunta es... Jorge preguntó, Jorge, arriba está, allá. Jorge preguntó, a ver si estamos bien, Jorge, ya. ¿Es certero decir siempre la verdad? Porque primero preguntaste los pasos para ser un buen periodista, que de alguna forma lo hemos contestado en algo en las anteriores intervenciones, y luego Jorge dice, ¿es certero decir siempre la verdad? ¿Verdad? Eso es la pregunta. Muy bien. Bueno, los periodistas estamos obligados, ¿no?, por nuestro propio código ético a decir la verdad, a no ocultarla. Básicamente a través de la verdad es que se han conocido muchas cosas irregulares que han estado pasando en el país, ¿no? Pero también hay un papel importante dentro de lo que es el periodismo, porque muchas veces los periodistas, como nosotros, no somos dueños de los medios. Detrás de cada medio de comunicación siempre hay un consorcio, ¿no?, económico, empresarial, que maneja los medios. Simplemente nos contratan como profesionales de la comunicación, como lo hacen en un hospital a los mejores médicos o a una clínica. Y tenemos que adecuarnos a veces a la directriz o a la línea editorial del medio, ¿no? Hay medios de comunicación de izquierda, hay medios de comunicación que tienden más para la derecha, otros que se dicen están en el centro. Entonces cada uno de los medios tenemos, de los periodistas tenemos que adecuarnos a nuestra línea editorial. Y lo hacemos por voluntad propia, es que nos obliguen. Si a mí no me gusta trabajar para un diario con tendencia izquierdista, me voy, pues, ¿no? Ahora, la verdad, hay veces que se obliga al periodista a ocultarla. Dependiendo de la gravedad del asunto, o sea, cada quien dice, pues, aquí no estoy bien y me voy, ¿no? Es un ejemplo de ese tipo de periodista, es Teresa Hildebrand, ¿no? Ha pasado por todos los medios del país, siempre ha sido confrontacional con los dueños de los medios y no le han gustado a veces las cosas que le obligaban a decir o a callar y se iba, ¿no? Al final ha terminado creando su medio de comunicación y a través de él puede decir todo lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos como medio de comunicación, pero como periodistas estamos obligados a decir siempre la verdad. Ese es nuestro código de ética. Igual que el médico está obligado a salvar a sus pacientes en la forma y manera que pueda hacerlo. Lo que dice el señor Neira es muy cierto. Sí debemos decir la verdad en lo que nosotros hagamos, en todo el tema de nuestro trabajo, pero eso está ligado a la consigna, por decirlo de alguna forma, de nuestro medio. Ya dependerá a título personal si uno continúa bajo esa batuta o no. Y finalmente ahora con las redes sociales, los blogueros, tenemos distintas formas de expresarnos siguiendo nuestro criterio, si es que no coincide con el medio al que pertenecemos. Voy a unir la pregunta de Jorge con la de la compañera de blusa verde amarilla o verde limón. ¿Tu nombre es? Mindy. Voy a unir la pregunta de Jorge de Mindy, porque Mindy me hizo la pregunta directamente a mí, tiene relación un poquito con lo de Jorge. Mindy pregunta si la función de los medios de comunicación muchas veces depende de los dueños, entonces ¿cómo influye eso en mi responsabilidad como periodista? ¿Correcto? Y que tiene que ver con lo que Jorge dice, ¿es certero siempre decir la verdad? Voy a contestar con algunos ejemplos, miren, y le voy a contestar desde la práctica periodística. Tú sales a cubrir algo o investigas algo y descubres algo, y si eso no afecta mucho al medio de comunicación, lo publica, no hay ningún problema. De verdad que así es. Y entonces tú dices, no hay problema, en mi medio de comunicación publican todo. Entonces, resulta que en algún momento tú investigas algo que
Ay. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de que hubo un libro hace poco, mitad monjes, mitad soldados? ¿Sí? Mitad monjes, mitad soldados. Lo escriben dos periodistas. Ay, qué gusto me da ahí. Bien me decían, aquí está en lo máximo, los alumnos de Piura están en lo pavo, me dijeron. Y era cierto, es cierto. Paola Ugaz y Pedro Salinas escribieron ese libro. Es un libro de investigación. Y entonces, ahí se descubre, hay 19 testimonios de chicos, ahora ya adultos, que dan cuenta de cómo fueron abusados psicológicamente, físicamente e incluso sexualmente por los sodalicios de Vida Cristiana. ¿Correcto? Entonces, curiosamente, esa investigación, que es un escándalo nacional e internacional, díganme ustedes, también pueden hacer otra tesis de eso, si tuvo repercusión mediática suficiente aquí en el Perú. No. Los medios comenzaron a tratar el tema, investigaban, traían a los chicos que habían dado sus testimonios. ¿Ha habido análisis sobre el tema? No. Seamos sinceros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es poderosísima socialmente, políticamente y económicamente también. ¿Cierto? Hay muchas más noticias que no se conocen que las que se publican por medios de comunicación. Muchísimas más cosas son las que desconocemos que las que realmente conocemos. ¿Y por qué creen que sucede eso? En parte sí, claro, por supuesto. Entonces hay que ser conscientes que esto sucede y no hay que tener temor de decirlo. ¿Saben por qué no hay que tener temor de decirlo? Porque cuando conocemos esto, entonces nos da más posibilidades a hacer con más independencia el trabajo. Ese es el tema. Una pregunta más, fíjese. Muy bien, aunque acá el señor director nos dijo que ya no aceptaba ninguna pregunta, pero en sus manos está la vida de aquella joven. Lo que pasa está en que dicen que ya el tiempo está culminado y si es que él te da pase, a él le van a descontar el sueldo. Entonces, como a mí no me lo pueden descontar, adelante con la pregunta. De modo, te saqué la vuelta, compañero. Vamos con la pregunta. ¿Cómo te llamas? Ana Claudia. ¿Qué edad tienes? 24. ¿En qué facultad estás? Comunicación. Muy bien. Adelante con su pregunta. Ya, respecto a lo que estaba diciendo, que los periodistas deben no tener miedo de publicar lo que se investiga. Lo que pasó con Patricia Montero en el 2011, que el Grupo del Comercio la despidió de Canal N por ir en contra de fujimorismo y supuestamente, hacer que gane Ollanta-Humala, o sea, la acusaron de ciertas cosas que al final la dejaron sin trabajo. Entonces, ¿cómo se puede eso asegurar? ¿Cómo podemos las personas que nos interesa el periodismo de alguna manera saber que vamos a tener la libertad de expresión, ya que está mencionando que los grupos de editorial que son grandes tienen ciertos lados ya definidos, como es por ejemplo en el comercio, que se nota muy marcada su línea? ¿Cómo podemos saber que al final no nos van a perjudicar en nuestra carrera profesional? ¿Cómo podemos asegurarnos o tener un respaldo de poder seguir siendo
publicando las cosas que tenemos o que se han investigado. Correcto, mira, es bien difícil tu pregunta, no es tan sencilla. Es decir, ¿qué respaldo tenemos nosotros? Acá en Perú, a lo mejor nos ayudan los amigos que están aquí, no sé si tenemos la ley de objeción de conciencia. Yo tengo entendido que no necesariamente. Deberíamos tener una ley de objeción de conciencia que nos proteja frente a esos problemas que tenemos, porque el de Patricia no es el único problema, han habido muchísimos más problemas, Es bien complicado. Los colegios profesionales, los de periodismo, no pueden hacer mucho porque es una empresa la que te dice si continúas o no trabajando para ella, y cuando eres incómodo sales. ¿Qué respaldo nosotros tenemos frente a ello? Muy complicada tu pregunta. ¿Tienes otra tesis? Y por último, quiero finalizar con lo siguiente. No me quiero olvidar de esto. Miren, hace poco hubo aquí un conversatorio y estuvo un señor que se llama Eduardo Darjan. Es doctor en filosofía y enseña ciencias políticas en la Universidad Católica del Perú. Y él dijo una cosa que me parece bien interesante y que aún la sigo analizando porque es bien complicado lo que dijo. Para mí fue un reto dijo lo siguiente Eduardo Darjan. Dijo, hay que seguir a los docentes, se dirigía a muchos docentes que habían aquel día, hay que seguir educando, hay que seguir educando en valores, pero no hay que ser ingenuos, nos dijo. Y cuando yo escuché eso, a ver, ¿qué pasa? Me dijo, lo que pasa está en que nosotros podemos seguir educando en valores, y a ustedes les están educando en eso desde su casa, ustedes ya tienen valores, y ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo, ustedes ya lo saben. El funcionario público sabe lo que es bueno y lo que es malo, por supuesto que lo sabe. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué llega a cometer el delito que cometió? Hago un paréntesis, me he acordado del Club de la Construcción. ¿Se han dado cuenta que el tema del Club de la Construcción, muy poco está pasando por los medios de comunicación? Curioso, ¿no? Curioso. Otra tesis. Ya está. Volviendo a lo otro. Ya. ¿En qué estaba? No sabía en qué estaba. No hay problema, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos educar en valores y es bueno seguir dándole, hay que seguirlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces hay tanto funcionario, empresario corrupto? Él decía, porque no hay un correlato al otro lado, no hay un correlato social. Es decir, no hay control, no hay fiscalización, no hay castigo. Entonces, como no hay control, no hay fiscalización, no hay castigo, tú dices, ¿para qué me sirve ser honrado? ¿Para qué me sirve ser honesto? Uy, ya se están yendo la gente. Voy a terminar aquí. Entonces, tiene que haber un correlato social, si no, el tema de valores no tiene la otra parte. Necesitamos trabajar ese correlato social que depende mucho también de la organización estatal. Ya, porque eso está yendo la gente. Muchas gracias, nos vemos. Agradecemos las intervenciones de los ponentes y el público.